Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar Astronomía de ondas gravitacionales. Hablamos con Alicia Magdalena Sintes Olives. La detección de una onda gravitacional por primera vez sucedió en 2015 y abrió una nueva puerta a la observación de fenómenos muy violentos que suceden durante la fusión de estrellas de neutrones y agujeros negros. Desde entonces se han estudiado muchos de estos fenómenos gracias a detectores como LIGO o LIGO, GEO, Virgo o CAGRA. Una persona que ha participado desde hace años en estas investigaciones y que participa en futuros detectores como LISA o Einstein Telescope es Alicia Magdalena Sintes Olives, nuestra invitada hoy en Hablando con Científicos. Ella y el grupo Gravity de la Universidad de Islas Baleares han participado recientemente en el estudio del evento GW230529, causado por la fusión entre una estrella de neutrones y un objeto de origen desconocido. Hablamos con Alicia Magdalena Sintes Olives. Es catedrática de Física Teórica en la Universidad de las Islas Baleares. Dirige el grupo Gravity, y ahora nos explicará qué es, y se dedica nada menos que a cazar ondas gravitacionales, podemos decirlo así. Bueno, ante todo un saludo, Alicia. Muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos. Gracias por invitarme a estar contigo hoy aquí y con todos ustedes. Ondas gravitacionales. Podemos empezar por ahí, ¿no? ¿Qué es una onda gravitacional? Bueno, pues esto hay que darle las gracias al profesor Einstein, hace más de un siglo, que con su nueva teoría de la gravitación, esa teoría de la relatividad general, pues nos dice que la gravedad que no es una fuerza cualquiera, sino que está relacionada con la curvatura del espacio-tiempo. No es un espacio-tiempo de cuatro dimensiones, y que este es maleable. Y las ondas gravitacionales están producidas por materia acelerada, materia en movimiento, y que lo que hace es producir esta materia en movimiento distorsiones sobre la curvatura del espacio-tiempo que viajan en forma de onda a la velocidad de la luz, llevando consigo la información de lo que los ha generado. Es decir, prácticamente toda la materia en movimiento produce estas ondulaciones, esas perturbaciones, y estas son las ondas gravitacionales. En ese sentido, bueno, estamos acostumbrados a oír, por ejemplo, que son las ondas electromagnéticas, ¿no? Que son, digamos, ondas que se generan por partículas cargadas que se mueven en el espacio, ¿no? Al moverse, pues generan una onda que se transmite. La gravedad sería mover las masas. Sí, lo que ocurre es que si las ondas electromagnéticas son unas ondas que se propagan en el vacío o en un medio, aquí es la perturbación, digamos, del propio medio, porque es una perturbación del propio espacio-tiempo. Esto es una primera diferencia. Luego hay otras cosas que tienen similitudes, porque las dos, tanto las ondas, la luz, ondas electromagnéticas, como las ondas gravitacionales, son ondas transversales. Las dos viajan a la velocidad de la luz. Las dos tienen dos polarizaciones, que son algo distintas. También tienen propiedades muy distintas. Es decir, no estamos hablando de vibraciones de los electrones y átomos, sino que aquí estamos hablando del movimiento coherente de grandes cantidades de masas, y que son unas ondas que interactúan muy débilmente con la materia, y esto les hace que sea prácticamente imposible desviarlas, apantallarlas, etcétera. Es decir, que es muy difícil el poderlas detectar, aunque llevan consigo una gran cantidad de energía. Muy difíciles de detectar, pero sí se ha conseguido. Bueno, esto también está relacionado a que la gravedad es la fuerza más débil de la naturaleza. Esa constante ahí que hay enfrente es extremadamente pequeña, entonces necesitas grandes cantidades de energía de esa materia para poder distorsionar ligeramente esa curvatura del espacio-tiempo.
Y un siglo después de la teoría de Einstein, pues en el año 2015 conseguimos esa primera detección y para ello hubo que esperar muchas décadas de desarrollos tecnológicos y demás para tener esas catedrales de la ciencia, esos interferómetros, que son los instrumentos ópticos más sensibles y más sofisticados que el hombre ha diseñado jamás, que a día de hoy son capaces de medir perturbaciones de esa curvatura, perturbaciones en la distancia, por debajo de la 10 milésima del tamaño de un protón. Pues un protón es muy pequeñito. Sí, estamos por debajo de los 10 a la menos 18 metros. ¡Qué barbaridad! Esas son las perturbaciones que se pueden medir en esos detectores. Estas serían las de gran intensidad que podemos medir, porque tú que ahora te estás moviendo, yo me estoy moviendo un poco, me estoy agitando, estamos también emitiendo ondas gravitacionales, pero de ahora nos podemos olvidar de que vamos a medir esta, ni tampoco vamos a medir las ondas gravitacionales de Júpiter o Saturno dando vueltas alrededor del Sol, que eran los cálculos que Einstein hacía hace un siglo, y él pensó que las ondas gravitacionales jamás serían detectadas, porque sus resultados que dio dieron amplitudes de señales minúsculas y dijo que va, que va. Eso quiere decir que para generar una onda gravitacional detectable en esos detectores necesitamos objetos que tengan muchísima masa y que se muevan además rápido. Bueno, muchísima o no tan muchísima masa, pero sí que sean muy compactos y que ocurran eventos, digamos, catastróficos. Es decir, fusiones de agujeros negros, fusiones de estrellas de neutrones o combinaciones de estos, explosiones tipo supernova, o cuando hay un estallido de rayos gamma que hay más cosas detrás, o podríamos detectar, espero, en un futuro, las ondas gravitacionales provenientes de los instantes posteriores del Big Bang, cuando el universo no tenía ni tan solo un segundo de vida, cosa que es completamente imposible de detectar con la luz, porque el universo no se hizo transparente a la luz hasta que tuvo 300.000, aproximadamente 300.000 años. Y esas ondas siguen, digamos, pululando por ahí, por el universo, como una radiación de fondo de ondas gravitacionales. Claro, claro. Entonces, bueno, en junio del año pasado es cuando se anunció un posible detección de fondo estocástico, no por nuestros detectores, sino mediante el Pulsar Timing Array de distintas colaboraciones. Lo que no está claro es que ellos han visto un fondo estocástico, pero que no está claro que ese origen sea cosmológico, sino posiblemente astrofísico, debido a la superposición de muchas señales, pero no tan lejanas en el tiempo. Seguramente lo que ellos detectaron fue el fondo de la superposición de señales provenientes de fusiones de agujeros negros supermasivos en ese caso. Ajá. O sea, una especie de ruido de fondo que no se sabe muy bien de dónde viene. El equivalente de fondo cósmico en microondas, pues hay un fondo estocástico de ondas gravitacionales que está compuesto de varias cosas y el que sería meritorio de grandes premios y grandes reconocimientos sería el conseguir detectar el cosmológico, porque eso nos daría mucha información de qué pasó en los instantes posteriores al Big Bang. Muy bien, vamos a centrarnos un poquito en esos detectores. Tú has mencionado uno, el LIGO o LIGO, pero hay más detectores y de hecho podemos decir que está empezando o ha empezado ya una especie de astronomía de ondas gravitacionales, ¿no? Bueno, yo creo que ese 14 de septiembre del 2015 marcó un hito en la historia de la ciencia y marcó esa fecha el inicio de la era de la astronomía de ondas gravitacionales observacional, cuando se detectó esa primera señal. En estos momentos existe ya una red de detectores interferométricos ya de segunda generación, compuesta por, como has dicho, por LIGO. En este momento LIGO son dos interferómetros. Estos son aparatos en forma de L, cuyos brazos, cada una parte de los brazos, son de varios kilómetros de longitud. En el caso del LIGO, 4 kilómetros de longitud. Y el LIGO en estos momentos son dos detectores, uno situado en Livingston, en el estado de Luisiana, rodeado de arbolitos y alligators y cosas así bucólicas. Y luego el otro, a 3.000 kilómetros de distancia del primero, en Hanford, en el estado de Washington, en el otro extremo, en el desierto, en un sitio
secreto nuclear militar durante muchos años, donde se hacían muchas trastaditas en la Guerra Fría. Y yo he visto pasar un trocito de submarino nuclear hacia allá, que lo iban a enterrar. Pues en Hanford está el otro, que es como el hermano gemelo. Estos son los dos detectores americanos a la colaboración, a una de tantas a la que pertenezco, y o son los más sensibles. Luego está el detector europeo, Virgo, situado en Cascina. Cascina está en las afueras de Pisa, y así no recuerda a Galileo y estas historias, que es el europeo. Y esta mañana estaban los dos, LIGO y Virgo, en marcha. Luego está Geo 600, que este es mucho más chiquitín. 600 porque dice que los brazos son de 600 metros. En Rute, esto es a las afueras de Hannover, en Alemania. Y en estos momentos está apagado Kagra, que es el detector japonés, debido a que a principios de año hubo un terremoto de intensidad muy fuerte y lo dejó un poquito tocado. Además, tengo entendido que este Kagra está bajo tierra, ¿no? En una mina. Exactamente, Kagra, digamos que ya está probando, es el detector menos sensible en estos momentos, porque aún no ha terminado de hacer todos sus upgrades, pero ya está utilizando tecnología de lo que se llamaría tercera generación. Es el primero que está bajo tierra, es el primero que está utilizando criogenia, y estas son las ideas de los detectores futuros de tercera generación en Europa, como el proyecto Einstein Telescope, que en el año 21 entró en la hoja de ruta, es Free Roadmap, es decir, la hoja de ruta de grandes infraestructuras europeas. Es decir, que empieza ya a tener la luz verde de convertirse en una realidad, porque estos son proyectos muy caros, muy sofisticados, muy complejos, y estos, excepto LIGO, que lo construyó Estados Unidos, pero con la ayuda de muchos otros países, am, un detector así, un instrumento así, no es algo que pueda hacer un solo país. Y tengo entendido también que existe un proyecto para colocar un detector de ondas gravitacionales en el espacio. Creo que lleva por nombre ELISA. Correcto. LISA, ahora volvió a llamarse LISA. Y es que primero fue LISA, luego hubo el European LISA, porque la NASA se descolgó, que era, bueno, mucho más chiquitín, intentando reducir costes. Luego volvió a perder esa de enfrente, volvió a ser LISA con mayúsculas, de Laser Interferometer Space Antenna, que es una misión ya desde enero de este año adoptada de la Agencia Espacial Europea. Y ahora es decir, que está aprobada, adoptada, etcétera. Es decir, que está, bueno, podría volar, podría enviarse al espacio 2037 o más o menos, de la cual también participamos. Y en España, por ejemplo, el grupo más potente en que también contribuye hardware es el Instituto de Ciencias del Espacio de Barcelona. Ya tuvo su participación en el LISA Pathfinder. Y este LISA es como LIGO en el espacio, la misma idea, pero cuyos brazos tienen millones de kilómetros. Cuanto más largo es ese brazo, digamos que con más facilidad puede detectar esas pequeñísimas variaciones del espacio, ¿no? No, no es tan ¿No? cierto. No, no es tan cierto. Porque en orden de magnitud, LISA no será tan sensible como, digamos, los LIGO ahora en Tierra. Pero ocurre que en Tierra solo somos sensibles a una cierta banda de frecuencia, de pocos hercios a varios kilohercios. Corresponde, curiosamente, a la banda audible, y por eso hay tantas metáforas de escuchar el universo, la sinfonía del universo, etcétera. Porque podemos coger los cascos, escuchar cualquier onda gravitacional y lo podemos reproducir, lo podemos convertir en sonido y escuchar con nuestros maravillosos oídos. Pero, ¿qué ocurre? Que en esa banda de frecuencia, pues, podemos ver fuentes de masas estelares, de pocas veces o por debajo de la masa de nuestro Sol hasta, digamos, 1000 veces la masa de nuestro Sol. Si estamos interesados en objetos, digamos, más masivos o en otros rangos de masas o más o menos compactos, porque en principio ondas gravitacionales podrían existir a cualquier frecuencia. ¿Y a qué frecuencia emiten los distintos cuerpos? Depende de la masa y de cuán compactos son. Cuanto más masivos, menor frecuencia. Cuanto más compactos, mayor frecuencia. Y si estamos interesados en, digo sé, fusiones de agujeros negros supermasivos, con lo que existen en el centro de casi todas las galaxias, incluida la nuestra, fusiones de galaxias y demás,
pues hay que irse a 1000 Hz o por debajo de allá, y a estas frecuencias bajas no pueden ser detectadas aquí en la Tierra, porque en la Tierra hay humanos, hay un manto, hay océanos, hay mucho ruido cultural, ambiental, pero también de la propia actividad de la Tierra que impide todo ese ruido sísmico y demás poder ir bajar debajo de 1 hercio. Si queremos medir por debajo de eso, pues hay que levantarse de la Tierra, aislarse de la Tierra, es decir, irse al espacio. Estás hablando de frecuencia. Yo creo que para hacernos una idea de lo que significa eso de frecuencia, es decir, esa variación, entiendo, de esa onda gravitacional, convendría entender qué es lo que sucede en un evento concreto, ¿no? Vosotros habéis detectado recientemente un objeto que creo que se llama GW230529, que lo tenía apuntado por aquí, porque eso de aprenderse esos nombres es un poco raro. Así, muy fácil. Eso es fácil, lo hay peores, ¿no? Luego 23 es el año 23, 05 es el mes de mayo y 29 es el día. Eso es la abreviación. Luego suele tener más numeritos detrás en caso de que tengas más en ese día y que sea un transitorio. Entonces, digamos, en esta configuración avanzada, los detectores LIGO y Virgo ya han operado 3 veces. Ha habido 3 periodos de observación. Y con 3 periodos de observación, de estas colaboraciones, LIGO, Virgo, Cagra, han anunciado exactamente 90 detecciones. Pero ya está en marcha el cuarto periodo de observación. El cuarto periodo de observación empezó el 24 de mayo del 2023. Estuvo operando sin pararse hasta el 16 de enero del 24. Luego ha habido una pausa y ahora estamos en la segunda parte de esta observación que empezó el 10 de abril y supongo que terminará en junio del próximo año. Pero, espera, te he contado que este periodo de observación empezó el 24 de mayo del año 23 y el evento que tú me estás llamando es el 230529, es decir, 5 días después de que pensamos el RAN. Bueno, a día de hoy, de este periodo de observación hay un centenar de señales más que hemos detectado, que aún, bueno, no se han hecho públicas, pero sí se han hecho públicas las alertas. Hoy, que estamos grabando este programa, es 12 de junio. Ha habido una alerta esta mañana. Es decir, cuando teníamos unas visitas que nos visitaban en el instituto, pues en este momento teníamos monitores y de repente me veo diciendo, ha cambiado. Hay una más. Bueno, que ya se analizará y se seguirá o se retractará, lo que sea. Pero esta ha sido la primera que hemos ya descubierto y publicado los resultados porque ha sido algo especial. Es decir, no forma parte de un catálogo, sino que es un evento muy peculiar porque fueron 2 cuerpos. Uno, uno debe ser una estrella de neutrones porque su masa está entre 1 y 2 veces la masa del Sol, la masa solar, pero el segundo cuerpo tiene una masa aproximadamente de 3,6 masas solares. Y eso es un pequeño problemín. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entre 3 y 5 no esperábamos tener demasiados cuerpos compactos, porque hasta 2 masas solares o 2 y un poquito más, se supone que es estrellas de neutrones y a partir de 5 son agujeros negros. Perdona, ¿qué diferencia hay entre una estrella de neutrones y un agujero negro? Para que nos hagamos una idea. Bueno, en ambos casos, bueno, los de masas estelares, los agujeros negros de masas estelares, pues normalmente lo que provienen es de la muerte de una estrella. Entonces, una estrella, dependiendo de cuál era su masa inicial, cuando se determina el combustible, pues ocurren cosillas. Y dependiendo de esa masa original, pues cuando se muera, posiblemente en algunos casos explosión tipo supernova y el resultado final de lo que queda ahí, pues será un agujero negro o una estrella de neutrones, una enana blanca o lo que fuese, dependiendo de la masa inicial. Nuestro Sol no va ni a conseguir ser estrella de neutrones, supongo que se convertirá en una enana blanca. Entonces necesitas estrellas mucho, mucho más masivas que nuestro Sol para que el producto final sea un agujero negro. De un agujero negro es una región del espacio-tiempo de la que no se te puede escapar nada, ni tan solo la luz. O sea que según me estás contando, ahí hay
Un cuerpo que es una estrella de neutrones y otro que realmente no se sabe lo que es, porque está ahí entre medias de una estrella de neutrones y un Y agujero negro. algo que no se sabe, que si fuese una estrella de neutrones, pues violaría todo lo que se sabe de estrellas de neutrones, porque no pueden ser tan masivas. Am, Como si se ha formado a partir de una supernova, ese agujero negro de las supernovas normales tampoco sería explicable, porque sería demasiado chiquitín. Ahora tal vez podría haber sido otro tipo de supernova que tuviese mucho material alrededor y mientras se iba formando tal vez esa estrella de neutrones o no, pero que fuese acretando más materia de alrededor suyo y que pues al final sí que fuese un agujero negro más chiquitín de lo que esperábamos. O luego ya empezamos con más hipótesis. Podría haber sido que ese cuerpo misterioso tal vez sí que sea un agujero negro, pero que tal vez sea un agujero negro de segunda generación. Porque tal vez cuando juntas dos estrellas de neutrones, el producto más probable es un agujerito negro. Y entonces ese ya podría tener esas masas por ahí. O podría ser un agujero negro primordial, es decir, un agujero negro del universo primitivo, que también podría tener esas masas u otras. O sea que el problema no es que no puedan existir esos agujeros negros, sino que no conocemos el proceso físico que le da origen. Exactamente, esto te abre nuevos Ajá. interrogantes, porque si empezamos a observar más de estos de objetos compactos en este rango de masas, entonces, hay que darle una explicación, ha de haber más procesos. Es decir, sí que hay manera, hay mecanismos de que se formen, pero ¿cuál sería su abundancia? ¿Cuál sería la tasa de eventos que se supone podemos ver o no? Bueno, lo mismo pasó al principio. Al principio se suponía que agujeros negros de masas estelares estarían por debajo de 20 veces la masa de nuestro Sol. Y en cambio, la gran mayoría de agujeros negros que hemos estado observando tienen masas superiores a esa. Es decir, a partir de allá y hasta 100 masas solares hemos ido observando. Entonces, con los pocos años que llevamos observando, ya hemos, aparte de abrir esta nueva ventana al cosmos, hemos descubierto toda una población de agujeros negros de masas estelares que no sabíamos que existiese. También hemos observado, bueno, en el tercer periodo de observación observamos muchas cosas muy bonitas. Observamos la fusión de un agujero negro de 60 y pico masas solares con otro de 85 que formaba uno de 100 y algo. Es decir, ese fue la observación por primera vez de cuerpos muy, muy masivos, cómo se formó un agujero negro de masa intermedia, que a partir de 100. El agujerito negro de 60 y algo, bueno, lo puedes explicar, pero el de 85 masas solares volvía a caer en otra brecha inexplicable, porque cuando se te forman agujeros negros así, también se supone que en alta masa, entre 60 y 120 masas solares, tampoco tendrías que generar nada. Entonces también volvemos a estar en otro caso de, ¿y el de 85 cómo le explicamos? Bueno, pues posiblemente sea de segunda generación, que dos agujeros negros ya existentes se juntasen y ese ahora se juntase con un tercero, y eso solo te puede ocurrir en entornos muy densos, es decir, te da información cuando descubres cosas así de cómo se pueden haber estado formando. Bueno, pues ya comprendo eso de astronomía de ondas gravitacionales. Alicia, vamos a tomarnos un pequeño descanso. Volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Ciencia Es. Todo en cienciaes.com.
Continuamos hablando con Alicia Magdalena Sintes Olives. Es catedrática de Física Teórica en la Universidad de las Islas Baleares y líder del grupo Gravity. Alicia, como te decía antes de esta pequeña pausa, ya entiendo lo que significa eso de astronomía de ondas gravitacionales. Es una nueva forma de observar el universo, tanto las cosas que ya conocemos con nuevos ojos, digamos, y descubrir otras que desconocíamos. O dices, bueno, estamos centrando solo en lo que hemos detectado. Y otra cosa es observar los espines, sus giros, cómo están orientados. Si ambos cuerpos tienen espines paralelos y paralelos a cómo se está orbitando el sistema, pues te viene claro de que tienen una historia conjunta muy larga, es decir, que eran estrellas normales, que luego se ocurrieron las supernovas y que todo siguió ligado. En cambio, si observas una pareja de agujeros negros que su orientación de giro de uno va por un lado y el otro va por el otro, esto es que ha habido una captura por ahí y, y esto te ocurre pues, en entornos más densos y eso te da más información sobre estas poblaciones. Sí, cuando dices espines te refieres entonces eso a cómo giran, Giran ¿no? como Y si giran. giran en el mismo sentido tienen los espines paralelos y si no los tienen opuestos. O si no están ni paralelos, O si si no, están pues, claro, pueden estar perpendiculares, pueden estar en principio en cualquier pueden disposición estar. espacial. Y evidentemente, como están las masas que tienen, pues te da que la señal es completamente distinta. Y eso lo podéis detectar en esa onda que llega. Claro, y eso es lo que detectamos y eso es lo que se intenta analizar. Y otro fenómeno del segundo periodo de observación fue ese 17 de agosto del 2017, que fue la primera vez que observamos dos estrellas de neutrones fundiéndose en una sola. Y eso fue espectacular porque esto vino acompañado de un gamma reverse, de un estallido de rayos gamma, que Fermi lo identificó, oh, y era algo impresionante porque nunca ha habido algo tan intenso como eso. Nosotros pudimos ver la señal gravitacional, pudimos localizar en el cielo, se dio cuenta que era hemisferio sur, hubo que esperar unas 10 horas que se hiciese de noche en Chile y a partir de ese momento lo vio todo el mundo. Lo vieron en óptico y hasta un año después se veía en radio. Y fue algo espectacular porque con un solo evento se pudo relacionar que, bueno, que las ondas gravitacionales y las electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz. Se pudo relacionar que estallidos de rayos gamma de corta duración están relacionados con fusiones de estrellas de neutrones. Con la observación de esta kilonova, de ese proceso que ocurrió después, se pudo comprobar que la gran mayoría de los elementos pesados que tenemos aquí en la Tierra, es decir, el oro, por ejemplo, procede principalmente de fusiones de estrellas de neutrones. Y con un solo evento, porque nosotros medimos muy bien la distancia y nuestros amigos electromagnéticos pueden mirar muy bien su velocidad, el corrimiento hacia el rojo, el redshift, y esto está relacionado por una constante de Hubble. Con un solo punto, pudimos hacer una estimación de la constante de Hubble, que da exactamente el valor que nos dio un valor intermedio, una barra de radar enorme, al valor que hay en tensión entre las diferentes maneras de medir ese constante de Hubble. Pudimos hacer cosmología con un solo evento. Y yo diría que prometimos que íbamos a revolucionar los conceptos actuales y estamos cada vez que estamos operando, pues abriendo nuevos interrogantes y aportando mucha más información complementaria a la que existía hasta estos momentos. Sí, o sea que tenemos lo que llaman astronomía multimensajero, ¿no? Si tenemos como mensajeros las ondas de radio, por ejemplo, eso nos da una información. Si los mensajeros son fotones, ya sean infrarrojos, luz visible, ultravioleta, rayos gamma, nos van dando otras informaciones y a estos sumamos ahora los detectores de ondas gravitacionales y con esto tenemos más información, si cabe, todavía del universo. Estas ondas son unos nuevos mensajeros y en nada, espero que antes de mi jubilación, si no, posjubilación, Lisa esté en el espacio
ET, Einstein Telescope, que sea una realidad en Europa, o Cosmic Explorer en Estados Unidos, que ya serían estos instrumentos ya sofisticados. Y esos instrumentos en tierra, que es que no es que ganen mucha más sensibilidad, pero esa poca sensibilidad, ese orden de magnitud que pueden ganar, con ellos podríamos hacer astronomía de alta precisión, porque se podrán observar millones de detecciones al año, miles de detecciones al día. De otra manera, esto el paradigma cambia todo, el cómo operamos, el cómo analizamos datos, cómo manipular tantas detecciones. Cuando una detección se hace con dos instrumentos diferentes, pongamos LIGO y Virgo, es siendo el mismo fenómeno, ¿qué conseguís? ¿Localizarlo mejor? ¿Conseguís más datos? ¿Sumar esas dos informaciones? ¿Qué os aporta de nuevo? Bueno, digamos que estos detectores podían ver distintos tipos de señales, continuas, transitorias, am, bien caracterizadas, bueno, y eso define todos nuestros métodos de buscar. Todas las detecciones que se han encontrado hasta el día de hoy son todas de una misma clase, fusiones de sistemas binarios compactos. Y en el bando de con estos instrumentos terrestres, estas son señales de corta duración. ¿De cuánta duración? Pues depende de la masa de los cuerpos involucrados. Si son agujeros negros, estamos hablando de menos de un segundo. Y si estamos hablando de estrellas de neutrones, pues puede ser de varios minutos. Pero son de muy corta duración. Y para poder localizarla bien en el cielo, necesitas más instrumentos. Lo ideal sería al menos tener tres para poder localizar bien, si lo haces por triangulación. Es decir, si se hace por la diferencia de tiempo de llegada a los diferentes instrumentos. Pero evidentemente los datos de todos los detectores se ponen de forma conjunta, porque aparte de hacer estudios de coincidencia, se pueden hacer estudios coherentes, de hacer análisis con métodos estadísticos sofisticados y utilizando inferencia bayesiana y demás, y a partir de ella puedes sacar localizaciones en el cielo que son más y más precisas, cuanto más información y de cuantos más instrumentos, mejor. Y a ser posible que sean igualmente sensibles. A día de hoy, LIGO es 3 veces más sensible que Virgo. Pero esta es una manera, esto no lo he dicho bien, porque simplemente hay que dejar que el commissioning, que los upgrades que se hacen en uno, pues que lleguen a- hasta que lleguen a la necesidad de diseño. Lo que ocurre es que uno, digamos, está 1 o 2 años avanzados con respecto del otro. Eh, yo me imagino, no sé si mi imagen es correcta, ¿no? Que esa señal que detectáis, que dices que, por ejemplo, en el caso de agujeros negros dura apenas un segundo, yo me imagino a dos agujeros negros que giran muy rápidamente uno alrededor del otro y se van acercando poco a poco hasta que se juntan, ¿no? No, ese poco a poco era cuando estaban más alejados, era poco a poco, y cuando se van acercando va más rápido, más rápido, más rápido, y el primero que se detectó antes de pegarse el castañazo, bueno, ni castañazo ni nada, es decir, el horizonte de eventos se juntó y entonces ya tienes un solo agujero negro. Ah, pues iban a la mitad de la velocidad de la luz en el primer caso. Girando uno alrededor del otro. Exactamente. O sea, a la mitad de la velocidad de la luz, qué barbaridad. Y estamos hablando de objetos de cuántas masas solares. Bueno, de pocos. Depende de algunos. Algunos son de poquitas masas solares, otros de sobre 30, otros sobre 60. O sea, que volvemos entonces a lo que decíamos al principio, se detectan ondas gravitacionales, realmente ondas gravitacionales, ese sistema lo está ofreciendo desde siempre, pero solo esas ondas gravitacionales son detectables cuando ya se acercan tanto que se acercan casi al punto de fusión, y ahí es donde el espacio-tiempo digamos, se modifica lo suficiente como para poder ser detectado. Claro, es que ocurre que cuando están ligeramente más separadas, el sistema binario ya no es tan compacto, pues están más separadas. Entonces emiten a frecuencias inferiores. Y cuando están emitiendo por debajo del hercio, no somos sensibles. Y luego es cuando ya te entran en la banda sensible del detector, ¿qué ves? ¿Y qué ves? Pues depende. Ves los segundos o los minutos finales antes de esa fusión.
y además es cuando la señal es más intensa. Claro. Ahora, si nos fuésemos al espacio, a LISA, Sí. con esos agujeros negros supermasivos, que es la misma historia, tú puedes ver el año o los 2 años antes de que se fundan, porque estás a frecuencias inferiores. Y en la banda de LISA, pues nada, las señales te duran mucho. O bueno, yo que cazo púlsares o intento cazar púlsares porque no he visto ninguno aún, hace más de 20 años buscando un púlsar en onda gravitacional, esos emiten a una frecuencia monocromática, frecuencia prácticamente fija. Y están siempre ahí, debido a que están rotando, rotando, rotando. Lo que pasa que su amplitud es de varios órdenes de magnitud por debajo de estas fusiones de binarias. Y ahí estoy, desarrollando métodos y esperando que algún día un pulsar en nuestra galaxia esté lo suficientemente cercano y emitiendo con suficiente intensidad para poder ser cazado en onda gravitacional. Qué barbaridad. Interesante. Volviendo entonces a ese evento, ¿no? Ese GW230529, ya me lo he aprendido. Cuando vosotros comprobáis que ahí hay algo nuevo, ¿qué hacéis? ¿Os ponéis como locos a llamaros por teléfono y a decir que esto, no sé, requiere otro estudio? No, hay un sistema de análisis de datos online de baja latencia que es el que automáticamente va registrando cosas. Y porque si hay alertas, se ha de enviar las alertas y demás. Luego suele haber un equipo que está siempre, digamos, de guardia. Y curiosamente para este evento había una postdoc, Anna Hefferman, que es de nuestro grupo, que estaba de guardia. Además se estrenaba en estas guardias. Y le tocó a ella analizar este evento, es decir, entró uno, se lo miró y dije, masas, 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 aquí hay que llamar a dos jefes, que el rango de masas es muy, muy interesante. Empezó a hacer los primeros análisis y, y en este caso era lamentable porque solo un detector estaba en marcha. Era un caso muy espectacular. La localización, al haber solo un detector en marcha, era muy mala. Y entonces, por mucho que envíes las alertas, seguimiento, pues no, no hay manera de ver nada. Y cuando ya tienes algo identificado y puedes también cuando el equipo que está en guardia hace las comprobaciones pertinentes, si los interferómetros estaban operando correctamente, si había algún ruido extraño en el detector, se hacen estos primeros análisis de localización y luego ya entra el equipo de estimación de parámetros que luego reanaliza de forma pseudo manual ya con mucho más detalle a intentar extraer el máximo de información posible. O sea que en principio podría ser una señal espúrea, ¿no? O sea, Ah, no, no, esto eso ocurre. Ya, ocurre. O sea, a lo mejor pasa un camión cerca sí, no, no, no. Además, cuando enviamos alertas diciendo esto puede ser que sea esto con esto y la probabilidad de que sea astrofísico o de que sea algo espurio es tanto, probabilidades de falsa alarma y demás. Y si compruebas que realmente es algo instrumental, pues luego la retractas. Y del centenar de que llevamos desde hace un año, pues unas 15 ya han sido retractadas. Sí, porque entiendo que si lo que se detecta son variaciones del espacio del orden de un, de un neutrón, un movimiento No, señor, no, 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 un neutrón, no, 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 no. De la 10 milésima del tamaño de un protón, ahí. bueno, 10 milésima de un protón, mejor me lo pones. En ese caso, si hay un pequeño movimiento sísmico o cualquier cosa que ocurra, podría estropear la medida, ¿no? Bueno, digamos que nuestros instrumentos son sensibles a todos los terremotos que ocurren en la Tierra y tenemos que tener aparatos sísmicos ahí para medir, decir, nos viene una onda sísmica e intentas reaccionar y intentas empujar el equipamiento para que pueda aguantar esa onda sísmica. Bueno, si te cae un terremoto muy cerca, simplemente el aparato te queda fuera de control. O si pasa Claro, como los ya, ya. japoneses que a principios de enero tuvieron ellos el terremoto tan cercano, pues el instrumento se dañó y ahora pues tienen problemillas. Pero no solo esto, si te pasa, te has hecho un camión o te talan árboles o te pasan aviones por encima
o tienes una tormenta en Córcega que te produce resonancias de Schumann en la ionosfera y eso te produce pues interferencias en Estados Unidos. Eso lo tienes. Y tienes que el ruido del detector va variando de día y noche y te va variando con las mareas. Y el que está en Europa, al ladito de Pisa, te puedo asegurar que un fin de semana y por la noche es una cosa y durante la semana es otra. O sea que una fiesta multitudinaria de música y demás puede dar al traste con una medición. O los tendidos eléctricos, la corriente eléctrica que también se acopla, o bueno, los molinos de viento, los aerogeneradores. En Pisa hay uno cercano y eso se acopla porque hay un movimiento de las aspas y eso hace temblar el suelo y eso es ruido sísmico que se le puede acoplar al bichito. O tienes viento y bueno, estás en Madrid, pues en edificios altos en Madrid, el viento arriba y el viento abajo no es lo mismo, y que aunque la gente no parece esto, tumba, gira, hace los edificios un poquito. Eso te puede cambiar tu medida. Eso quiere decir que tenéis ahí un catálogo de posibilidades que hay que contrastar cada vez que se hace una medida, ¿no? No, digamos que son experimentos muy chudis que hay que trabajar juntos, estudiantes, físicos, científicos, ingenieros y de muchas ramas de conocimiento, de materiales, de láseres, de lo que sea, pero también gente que entiende de esto, de climatología, de, de, de transmisión de ruido, de ruidos newtonianos, de muchas cosas para construir esos detectores y ser capaz de aislarlos de manera que el ruido que limitan esas medidas sean los ruidos fundamentales, el ruido cuántico o lo que sea, no el ruido ambiental o instrumental, Que también lo habrá. evidentemente. Ya, ya, me hago cargo de las dificultades. Y luego supongo que habrá ahí algunas señales que no serán interpretadas por igual por todos vosotros, ¿no? Habrá discusiones también. No, no, lo que ocurre es que estamos hablando de señales muy débiles, entonces hay que utilizar los filtros mejores, filtrado óptimo, filtrado adaptado, pero para hacer este filtrado adaptado tú has de saber muy bien lo que buscas, es decir, tú necesitas tu catálogo de canciones, lo mismo que los chavalines hacen cuando se van a una discoteca con aplicaciones en el móvil tipo Shazam o cosas así, que te dicen, ¿qué canción es? Y vamos, el chavalín toma el móvil y dice, espera, en un segundín te lo digo, pone el móvil en marcha y eso le contesta, ¿qué ha hecho eso? Pues eso tiene un catálogo de canciones o de trocitos de canciones en algún sitio que ha comparado con lo que se oye y te contesta, esta canción y si no, es la siguiente. Pues nosotros parecido. Tenemos que tener catálogos de estos perfiles de onda para todas las posibilidades que nos podemos imaginar para poder hacer ese filtrado óptimo y poder extraer información. Y eso es el trabajo que hacemos en la Universidad de las Islas Baleares, uno de tantos trabajos. Uno, producir esos catálogos, construirlos a partir de esa teoría de la realidad general, catálogos que se han construido a partir de aproximaciones analíticas, pero también haciendo simulaciones en grandes superordenadores. Y a partir de allí, y no solo existen nuestros catálogos, existen catálogos de otros grupos. Y lo que intentas es tener diferentes software con diferentes programas que utilizan catálogos distintos. Y si distintos grupos llegan a las mismas conclusiones, pues eso te da un valor añadido de que estamos de acuerdo, de robustez a los resultados. Siempre todas las señales que se han detectado a día de hoy, pues se han utilizado para su análisis los catálogos fenomenológicos de la Universidad de las Islas Baleares, que se han comparado con los catálogos y las maneras de buscar del Max Planck o de Caltech y de otros grupos muy potentes. Pero si esos catálogos se elaboran desde un punto de vista teórico, es decir, a partir de eventos que se supone que ocurren, cuando llega un evento no esperado, porque simplemente no sabíamos que existía, esa canción no está en el catálogo. Bueno, entonces digamos que lo que están bien catalogadas son de todas estas canciones, o bastante bien catalogadas, de fusiones de sistemas binarios, que eso es una de las especialidades de nuestro grupo. Ahora, si lo que viniese fuese una supernova
Nuestro grupo no tiene catálogos de supernova. Eso lo tiene, por ejemplo, el grupo de Valencia. Pero ese otro grupo tiene catálogos de supernova, pero no catálogos lo suficientemente precisos y detallistas para describir todas las posibles supernovas. Tendrá para describir un conjunto. O estos catálogos que tenemos nosotros, que tienes un catálogo, pero ese catálogo tú has de poder construirte todas las posibles combinaciones eso, de masas, de inclinaciones de esos espines, con armónicos, con también si órbitas son circulares o si son o no, etcétera. Y eso se han de construir muy, muy, muy rápido, o sea, has de hacer aproximaciones. Tú tienes algunas simulaciones numéricas, porque claro, hay que resolver las ecuaciones de Einstein, que son muy, muy complejas y no son fáciles de resolver. Cuando están los cuerpos muy separados, puedes hacer una serie de aproximaciones, pero cuando están a punto de fundirse, vas a resolver las ecuaciones de Einstein, de ecuaciones en derivadas parciales totalmente acopladas, no lineales. Eso, si lo quieres resolver más o menos exactamente, lo has de resolver en un superordenador, como Mare Nostrum 5 que tenemos en España, que es uno de los superordenadores más potentes del mundo. Pero hacer una simulación de estas de varios milisegundos, de estas fusiones, puede estar varias semanas utilizando centenares de procesadores. Es decir, tú haces alguna de estas simulaciones, pero a partir de aquí te has de montar catálogos extrapolando esa información que tienes para cubrirlo. Y todo ha de ser algo que sea extremadamente rápido, 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 porque necesitas comparar el ruido, esas señales de tu detector, con millones millones, pero no sé cuántos ceros más añadirle, de, de canciones de tu catálogo. Y lo vas a hacer de forma extremadamente rápida para poder enviar una alerta. No te puedes dormir. Tremendo. Qué cantidad de trabajo hay ahí, ¿no? Hay trabajo teórico, hay trabajo de software, hay trabajo de producir estos patrones, hay trabajo en analizar los datos, a pensar en cómo se ha de organizar todo y pensar ya de cara al futuro de que detectores más sensibles pues van a tener unos requisitos mucho más complejos que los que tenemos ahora en perfiles, en métodos de analizar, que una cosa es que te entre una detección una cada 2 días y otra es que te entre 1000 al día. Ese escrutinio y ese follow-up manual que hacemos no se puede hacer porque no hay tanto estudiante de doctorado ahí repartido por el mundo. Pues ya que hablamos de estudiantes de doctorado y de todo lo que conlleva una investigación de este tipo, vamos a hablar de tu equipo, de ese grupo Gravity que diriges ahí en la Universidad de Islas Baleares. Háblame de él. Pues yo estoy muy contenta porque, bueno, es un grupo que fijos, fijos, en este momento somos 2 personas, David Keitel y yo. Antes también estaba mi marido, pero a mi marido se fue al CSIC. Pero somos 30 personitas. 30 personitas que estamos formando parte en grandes colaboraciones internacionales. Estábamos en Geo 600, estamos en LIGO, estamos en la misión espacial LISA y también estamos en la colaboración del Einstein Telescope. Pues tenemos postdocs, tenemos estudiantes de doctorado, estudiantes de máster, todos ellos registrados de forma oficial en estas grandes colaboraciones. Es un equipo casi a la paridad de hombres y mujeres y compuesto por gente de varios países. Es decir, en estos momentos tengo 2 personas de la India, uno de Alemania, uno de Austria, no sé si 4 italianos, un francés, una de Irlanda, una del Reino Unido, etcétera. Eh, es decir, es un referente, somos un puntito en el mapa. Es decir, en Mallorca no solo tenemos sol, playa, palmeras y un buen aeropuerto, sino que somos un grupo de referencia internacional en que la gente no le importa venir a trabajar con nosotros cobrando un tercio de lo que podrían tal vez cobrar en otro país, porque muchos de la gente que trabaja con nosotros luego consiguen sus plazas fijas en otros centros después de haber pasado con nosotros, o nuestros estudiantes de doctorado simplemente nos lo roban. Bueno, a día de hoy estoy extremadamente contenta porque se ha anunciado una resolución provisional de una ayuda del Ministerio de Ayudas Beatriz Galindo y
uno de nuestros ex estudiantes de doctorados que había estado purulando bastantes años por esos mundos del extranjero, pues se había abierto la puerta volver, volver a nuestro grupo de donde se había formado con esta plaza, esta ayuda que promete su consolidación. Es decir, son 4 años de ayuda con la promesa de que la universidad luego va a sacar una plaza con ese perfil. Es decir, podremos crecer uno más para afrontar y tener más masa crítica para afrontar los retos que nos presenta hacer investigación puntera en un campo altamente competitivo, porque somos un grupo muy grande, somos el peligro del departamento, porque me dicen que me expando como gases, que atraigo a todos. Bueno, este último año hemos entrado 6 nuevos estudiantes de doctorado. Es como una barbaridad. Pero bueno, esto es gracias al trabajo de todos, el trabajo de tener un grupo muy ilusionado, que trabaja muy, muy duro y que se ven las condiciones de trabajo que también a día de hoy han mejorado. Bueno, ha mejorado no solo en número de personas que trabajan en vuestro equipo, sino también en cuanto al medio de trabajo, es decir, ese lugar en el que desarrolláis esas investigaciones, porque habéis inaugurado un nuevo edificio. Es un día de muy buenas noticias. Se ha inaugurado el complejo balear de investigación y de repente mi equipo, que lo tenía repartido en la universidad en 4 edificios distintos, finalmente estamos todos en un mismo edificio. Bueno, a 2 kilómetros de la universidad, pero estamos nosotros y varios institutos más, finalmente en un edificio en condiciones para poder trabajar. Bueno, con filtraciones de agua y otras cosillas, pero eso ocurre en todos los edificios nuevos, bueno, nuevos y viejos, y estoy muy contenta y espero pues que eso anime, bueno, primero desear suertes a todos nuestros ex estudiantes que también siguen purulando y decirles que hay futuro, que en España hay futuro, que en Baleares hay futuro y animar a todos los que quieran trabajar con nosotros, pues que nos contacten y si hay posibilidades, pues intentamos ver qué se puede hacer porque lo importante es que la gente esté pues animada, comprometida y nada, y que vayan saliendo adelante. Sí, además en un campo en el que hay proyectos preciosos de futuro como los que has mencionado, ¿no? LISA o el Einstein Telescope, que van a necesitar nueva sangre, es decir, nuevos investigadores que ahora se están formando y que en un futuro serán el alma de esos proyectos. Evidentemente, porque vamos, yo entré en LIGO en el año 97, que es cuando me fui de postdoc a Alemania, y LIGO ni existía. Ese año se formó la colaboración científica, pero LIGO empezó a operar en el 2002. Yo empecé a trabajar en cosas de LISA en el año 2000, de forma teórica. Y bueno, y LISA, con un poco de suerte, volará al 2037 o el 2040, no lo sé. Porque también he sido asesora de la Agencia Espacial Europea y ya veo que los tiempos se pueden alargar muy fácilmente. Y eso quiere decir y bueno, y muchos se les han dedicado varias décadas. Yo he dedicado 2 décadas y media al estudio de ondas gravitacionales, pero otros 3 y otros 4. Y muchos de los pioneros pues no consiguieron ver esa primera detección. Sí, o sea, gente que estuvo trabajando ahí toda su vida y al final no lograron ver los resultados. Y bueno, y esto ocurre cuando siempre que trabajas con grandes infraestructuras y proyectos de esta envergadura, es decir, no somos un caso especial. Hay muchos más, todos los proyectos del espacio lo son, ¿no? Todo lo que esté relacionado con partículas y altas energías, pero también en muchos más campos. Es decir, para conseguir dar un gran paso en la ciencia se requiere de esfuerzo de mucha gente, de muchos años y de muchas agencias de financiación de muchos países. Y es gracias a la coordinación, al esfuerzo, a políticas valientes que se avanza en el conocimiento para conseguir dar saltos Sí, interesantes. muy interesante. Bueno, el tiempo se nos acaba y siempre me gusta que contéis un poco vuestra experiencia, cómo habéis llegado ahí, para aquellos estudiantes que nos escuchan y que escuchándote están pensando en que ese puede ser el campo de investigación al que le gustaría dedicar por lo menos una parte de su vida, si no toda su vida. Sí, yo a cualquier joven, en cualquier caso, lo que le diría es que persiga sus sueños. Porque tanto si quiere ser policía, bombero, médico, enfermera,
matemático, físico, biólogo, todo tiene su dificultad. Todo es necesario, se necesitan perfiles científicos, se necesitan perfiles ingenieriles, se necesitan cuidadores de gente mayor, todo es necesario y todo es bonito. Y dado que uno duerme unas ciertas horas durante el día, bueno, durante la noche a ser posible, y otra se dedica a cuidarse o a comer y trabaja unas 8 horas, 8 de 24 al día, mejor dedicarse a algo que a uno le guste. Es decir, que intenten formarse, que luchen por ello. Evidentemente las notas es algo importante, pero no es lo único. Yo creo que la pasión, la voluntad, el esfuerzo, la constancia es lo que les hará llegar. Y la ciencia es algo apasionante. Yo hago ciencia básica, pero esa ciencia básica me ha permitido ir a muchos sitios del mundo, a conocer gente muy diversa, a estar en estos experimentos súper interesantes. ¿Y todo cómo empezó? Yo empezó siendo una niña pequeña, una niña curiosa, una niña que tenía preguntas, una niña que pues de orígenes de clase media o media baja, en un pueblo chiquitín, en una isla chiquitina, con unos cielos despejados, donde se pueden ver las Perseidas muy bien, la Vía Láctea muy bien, y bueno, pues uno empieza a preguntarse, y en una época en que se podía ver Cousteau o Carl Sagan en la tele, o Félix Rodríguez de la Fuente, y entonces te das cuenta que hay un mundo mucho más allá de mi pueblo, de mi isla, Menorca, es preciosa, pero que no importa que vayan demasiados turistas más de los actuales, y que hay pues todo un mundo a descubrir allá afuera. Y ese mundo tal vez podría haber sido en medicina, en química o en cualquier cosa. Pues en mi campo pues fue la física lo que me apasionó, porque como física, las leyes de la física lo explican todo. Evidentemente, si mañana entrevistas a un químico te dirá que todo es química en la vida, y si otro entrevistas a un biólogo te dirá que la biología es fascinante. Todo es fascinante, y simplemente a mí fue lo que me llamó la atención, en lo que se me dio bien y lo que he tenido la suerte de poder dedicarle mi vida y trabajar en lo que me gusta. Pues eso es lo importante, trabajar en lo que a uno le gusta, disfrutar, porque la vida está para disfrutar, pero como hay que trabajar, más vale hacerlo en algo que a uno le llena de alguna manera, ¿no? Así que, bueno, pues está claro el entusiasmo, lo hemos escuchado durante toda la entrevista, pero desgraciadamente nos tenemos que despedir, el tiempo se nos acaba. No sin antes decirte que aquí estamos y que estamos dispuestos a seguir divulgando, a dar a conocer vuestras investigaciones, porque creo que es importante que todos los que escuchamos, aunque no estemos dedicados o ni siquiera sepamos que algo existe, pues que nos lo expliquéis para que lo comprendamos y sobre todo para que no nos engañen después con algunas otras cosas. Así que adelante con ese entusiasmo y muchas gracias, muchísimas gracias por participar y por explicarnos todo esto. Gracias a ti, gracias por haberme invitado y gracias por entrevistarme. Y muchos ánimos y a seguir adelante, porque sin vosotros nadie sabría de lo que estamos haciendo. Gracias por la parte que me toca. Gracias. Hemos hablado con Alicia Magdalena Sintes Olives, catedrática de Física Teórica en la Universidad de las Islas Baleares, donde lidera también el grupo Gravity, dedicado a estudiar las ondas gravitacionales. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.